Bueno, gusto en saludarlos. Para este proyecto obtenemos los datos de la base de datos abiertos del gobierno nacional y pues son un conjunto de datos estadísticos sobre la educación preescolar básica y media, pues para cada departamento en un lapso de tiempo comprendido entre 2011 y 2022. Aquí podemos ver que todas las variables, pero bueno, iniciemos cargando la librería. Entonces cargamos todas las librerías que vamos a utilizar. Hacemos que Google Drive interactúe con Google Colab para poder importar los datasets o los conjuntos de datos, y procedemos pues a importarlos. Luego ya después de importarlos con este comando pues podemos observar lo que hay dentro del dataset, pues todas las variables, donde pues vemos que hay variables como año, código de departamento, la población y la tasa de matriculación, cobertura. También por acá tenemos la reprobación, repitencia, deserción, también lo tenemos pues de la comunidad estudiantil, ¿no? Aquí con df.info podemos obtener la información de cada variable, que pues aquí tenemos el año, bueno, conjunto de todas las variables, y podemos ver cuántas variables no nulas tenemos, que las únicas que tienen una cantidad considerable de valores faltantes o de registros faltantes, perdón, serían estas dos, ¿no? Tamaño promedio de grupos y sedes conectadas a internet. Acá también tenemos el tipo de variables que se están utilizando. Bueno, después de cargar las librerías podemos analizar un poco del conjunto de datos. Podríamos hacer es primero hacer una copia del data frame, eliminando los tamaños, las dos filas que tienen muchos valores faltantes, y después a esas después a ese nuevo dataset lo que haríamos es eliminarle pues todas las filas que contengan valores faltantes o registros faltantes, ¿no? Y lo segundo que haríamos pues es ya hacer una segunda copia sin eliminar las dos columnas con muchos valores faltantes, y eliminar cada fila que tenga valores faltantes, por lo cual pues tendríamos muchos menos datos, pero pues podríamos hacer un análisis sobre esas dos filas también, pues que son tamaño promedio de grupos y sedes conectadas a internet, ¿no? Entonces, bueno, eso lo fuimos haciendo. Ahora pues vamos a pasar al análisis estadístico e inferencial, ¿no? Lo primero que hacemos es la prueba de Shapiro-Wilk o la prueba de normalidad. Entonces, para esta prueba nos va a ayudar a saber si los datos son o sea, hacer una prueba de normalidad columna a columna, y con esto pues podremos verificar si las variables están correlacionadas, o pues puede ser producto de la aleatoriedad
del conjunto de datos, ¿no? Entonces la hipótesis nula pues va a ser que la variable siga una distribución normal, y la hipótesis alternativa pues que no siga ninguna distribución normal. Aquí pues podemos observar que después de este análisis se rechaza la hipótesis nula y pues nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿no? Esto pues quiere decir que, como podemos ver, esto pasa para todas las variables, lo cual nos dice que las variables pues no siguen ninguna distribución normal, como habíamos planteado. Entonces pues con esto pues podemos decir que la correlación entre las variables puede estar dada pues simplemente por la aleatoriedad de los datos. Entonces pues ahora vamos con la matriz de correlación de Spearman, donde pues aquí podemos obtenerla para generar un mapa de calor, ¿no? Entonces en este mapa de calor podemos observar algunas correlaciones que pues cuando son correlaciones negativas fuertes van a tender a un color azul, y cuando son positivas fuertes van a tender a un color rojo. Ahora pues aquí podemos ver que se marcan algunas correlaciones pues que no tienen por qué pues aportar información valiosa, ¿no? Pero pues es una manera muy útil para buscar como una correlación entre algunas variables. Aquí por ejemplo vemos que la aprobación en transición tiene una correlación positiva fuerte con la repitencia en transición, lo cual pues puede ser esperable, ¿no? Y pues bueno, con esto podemos guiarnos para hacer algunas regresiones lineales que es el siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que entre la deserción y la aprobación secundaria existe una tendencia, una tendencia lineal bastante fuerte, y pues podemos ver que la correlación va a ser cercana al 1, o sea que es positiva, ¿no? Entonces aquí lo que podemos decir es que estas dos variables tienen una buena correlación y pues son buenas candidatas para hacer un análisis pues más profundo, ¿no? Entre ellas. Hola, ahora para seguir la explicación de lo que hicimos en nuestro proyecto de análisis de datos, empezaremos por el análisis intragrupal. En nuestro dataset tenemos una columna que se llama departamento. En la columna de departamento tiene datos únicos o los datos de, por ejemplo, Antioquia. Para este caso haremos el ejemplo con el departamento de Antioquia mediante una matriz de correlación de tipo Spearman, que como mencionamos previamente, tiene una distribución que no es normal y por tanto la correlación que elegimos es de tipo Spearman. Entonces nosotros tenemos nuestro dataset original
y lo que haremos será crear un data frame específico para el departamento de Antioquia. Acto seguido de nuestro nuevo data frame, creamos una matriz de correlación mediante el método Spearman. Ahora, nosotros previamente excluimos unas columnas que eran las columnas de aprobación, deserción, repitencia y reprobación, porque no mencionaba un grado específico como es primaria, secundaria, media, transición. Por eso, para efectos prácticos, decidimos eliminarla y hacer este análisis. En esta parte la excluimos y ahora nosotros creamos nuestro gráfico de tal manera que podamos seleccionar, por ejemplo, en una matriz de correlación se muestra todo el cuadro, pero para evitar datos redundantes, eliminamos la diagonal, que sería una correlación de 1 entre variables, como sería año y año o departamento y departamento, etc. Y le decimos que queremos que nos muestre la parte inferior. Si en esta parte fuera np.trill, que sería TRIL, nos mostraría la parte superior. Es decir, que no nos mostraría esta parte, sino nos mostraría la parte superior. Llamamos a nuestra máscara filtrada y hacemos la impresión del gráfico. Además, si aquí en este dato le ponemos a not, true, le estamos diciendo a nuestro código que queremos que imprima para cada uno de estos cuadros la correlación en específico. Para efectos de visualización lo quitamos porque son varias variables y no se vería adecuado. Entonces, como vemos, por ejemplo, para el departamento, elimina esa columna y elimina también esa fila, porque en este caso estamos haciendo la gráfica de correlación en específico para el departamento de Antioquia. A continuación, haremos una visualización interactiva de gráficos de todo lo que hicimos previamente, incluido este análisis intragrupal, en el cual posteriormente nosotros podremos elegir que no solamente sea para el departamento de Antioquia, sino sea, por ejemplo, para Bogotá, Chocó, entre otros, que nosotros tenemos en nuestro data frame. Para nosotros generar estos gráficos interactivos, usaremos Plotly. Por ejemplo, empezaremos con la matriz de correlación Spearman. Sabemos que existe una matriz de correlación positiva, que sería que entre las variables existe una correlación directamente proporcional, y una matriz negativa, que sería lo contrario, inversamente proporcional. Entonces, llamamos a nuestra librería de Plotly, generamos un nuevo data frame y generamos el código de nuestro gráfico. Si ustedes se dan cuenta, si yo me posiciono en cualquiera de las variables, me dirá las variables que está relacionando y la correlación entre ellas, que sería para estos casos una correlación de Spearman. Además, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerle zoom, necesitamos nada más seleccionar y nos hace un zoom entre estos datos y nos dice específicamente la variable que queda acá, que sería, por ejemplo, para cobertura neta, y nos dice la relación entre cobertura neta y cobertura bruta media, como ejemplo, que sería de 0.730. Si nosotros queremos devolvernos a como estaba el gráfico previamente, solo tenemos que ir al menú que está arriba a la derecha y nos muestra un
icono de casa, con el cual si lo seleccionamos nos devuelve a nuestra gráfica inicial. En este caso, nosotros elegimos que nuestra relación de colores fuera entre mayor correlación siempre y cuando sea mayor a 0.7 para el caso de la correlación positiva, que fuera de azul a amarillo pasando por una gama de colores. Por eso es que si nos paramos acá, bueno, sería una correlación de prácticamente 1 según el análisis de los datos, 1 también aquí, o 0.929 entre estas variables. Como les decía, para una relación indirecta, querrá decir inversamente proporcional, también generamos una gráfica del mismo tipo con nuestra librería de Plotly. Ahora llamaremos a las correlaciones negativas, que son las que irán desde menos 0.7 a 1. Relacionará las variables 1, 2 y nos dirá la correlación entre ellas, una correlación de Spearman, que nosotros llamamos previamente e indicamos previamente para esto en específico. Generamos la gráfica y nuevamente podemos hacer una relación, como sería entre más azul, mayor correlación negativa, que sería mayor correlación pero inversamente proporcional, como se ve en este punto de azul. Variables en X y variables en Y. También le podemos hacer el mismo zoom y también podemos volver a tener el gráfico como estaba. Ahora, como les decía previamente en nuestro análisis intragrupal, tenemos las correlaciones de Spearman, pero por departamentos. Aquí decimos que nos muestre básicamente los valores únicos, que serían en realidad los departamentos que tenemos en esa columna, como sería Antioquia, Caldas, Chocó, entre otros. Y para este caso usaremos Dash, la librería de Dash, la cual nosotros instalamos en nuestro servidor. Para efectos de visualización mostramos nuevamente nuestro data frame en el cual está basado y generaremos una especie de aplicación de Dash. Entonces dice matrices de correlación por departamento. Nosotros podemos seleccionar el departamento: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, entre otros. Por ejemplo, elegimos el departamento de Boyacá y vemos cómo nuestro gráfico varía. Por ejemplo, Bogotá, estas correlaciones las tiene mucho más marcadas, pero por ejemplo para departamentos que no están tan centralizados, esta correlación cambia. Y así podemos visualizar específicamente para un departamento cómo es la correlación entre variables. Además, también podemos hacer el mismo zoom que nos diga en X y en Y las variables y que al posicionarnos sobre el cuadro nos dé la correlación. Que para este caso vamos de un blanco a un azul para nosotros determinar esta correlación. A continuación, también hicimos un gráfico interactivo que sería para la de regresión lineal. En este caso, como nosotros determinamos que habían bastantes relaciones lineales entre variables, pues sacamos un gráfico que nos muestre la función en caso dado de que tengan una relación o correlación lineal, que nos diga la función y que nos muestre un gráfico de dispersión. Nuevamente llamamos a la librería de Dash, a Plotly, a NumPy
entre otras, de regresión lineal a la correlación de Spearman mediante scipio.stats y lo llamamos app2. Generamos unas dimensiones de gráfico y aquí en esta parte específicamente del código generamos nuestras barras que al posicionarnos nosotros podamos elegir lo que queremos, como ocurría previamente con departamento. Nosotros podíamos seleccionar el departamento. Ahora, para generar nuestro gráfico, seleccionamos simplemente dos variables, una que vaya en Y o en X. En este caso sería Y y en este caso sería X. Le decimos aparte que se ajuste a las dimensiones del gráfico. Definimos la lógica de nuestra aplicación Dash. Realizamos la correlación de Spearman y siempre y cuando la correlación de Spearman entre estas variables sea mayor a 0.7, lo cual nos quiere decir que es bastante probable que haya una regresión lineal, es decir, que nuestra hipótesis no se rechaza, nos generará el código y nos imprimirá la función. Si compilamos este código específicamente, el título gráfico de dispersión nos dice variable 1, variable 2. Y por ejemplo, podemos seleccionar entre variables, generándonos la función de la forma y igual a m de x más b. Entre las variables nos dice que la que está indicada de línea roja es la regresión lineal y que aparte de todo podemos ver los valores punto a punto, que también podemos hacer suma en estos valores. Ahora, como les decía, no mostrará la función para variables que no tengan una correlación, como lo es, por ejemplo, aprobación transición y aprobación primaria. Mostrará, sí, una gráfica, pero no mostrará la función porque no hay una relación lineal entre estas variables. Y su correlación muy probablemente sea menor a 0.7 y mayor a menos 0.7. Muchas gracias por ver nuestro video. Muchas gracias por ver nuestro proyecto de análisis de datos.